Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo una bonita propuesta y es esta hermosa planta. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 2 gramos para cada hoja en diferentes colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Alambre calibre 8 grueso y también calibre 30 delgadito para el borde de las hojas y por último una tijera. Para comenzar tomamos la hebra, hacemos un nudo, lo ajustamos y levantamos 10 cadenas. En mi caso, cada uno decide la cantidad de cadenas que necesita dependiendo del tamaño. No importa si es en números pares o impares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Completamos los 10 puntos. Ahora saltamos este donde terminamos y en el siguiente hacemos un punto bajo. Sacamos así la hebra, cerramos. Vamos a la próxima cadena, hacemos otro punto bajo. Y así vamos a completar todas las cadenas de la base, haciendo un punto bajo en cada una. Una vez llegamos a la última cadena, así se ve. Ahora vamos a cortar esta hebra para que no nos estorbe. Yo voy a estar cambiando a un color rojo más fuerte. Es como un vino. No sé si en la cámara lo van a poder apreciar bien, pero es rojo vino. Si gustan pueden cortar la hebra e iniciar con el siguiente color o unirlo de esta forma, como les voy a mostrar, que es mucho más fácil para mí. Tomamos así la hebra, la doblamos, la colocamos en el gancho y la pasamos por dentro de la que estábamos tejiendo. Ahora tiramos del color más claro para cerrar y que nos quede ya unida esta. Y vamos a estar escondiendo estos dos trozos un par de puntos más. Tiramos aquí donde está el nudo para ver dónde está el punto, el primero que está escondido. Tomamos ese y luego sacamos la hebra y hacemos un punto bajo. En el siguiente metemos y hacemos otro punto bajo. Y seguimos escondiendo estos dos. Ahora hacemos lazada. En la próxima hacemos un medio punto alto. Sacamos así la hebra, la estiramos un poco y la cerramos de una vez. Volvemos lazada, próxima cadena, sacamos hebra, estiramos un poco y pasamos por las tres. Ahora sí vamos a cortar estas dos para que no nos sigan estorbando. Y continuamos. Vamos a continuar haciendo medios puntos altos hasta que nos falten 2 cadenas para llegar al final. 1 y 2. No tienen que contarlo, solamente hacen esos puntos hasta que lleguen al final. Volvemos, hacemos 1. Lo pueden ir estirando un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la forma que le quieran dar a su hoja. Aquí ya terminamos con todos los puntos medios altos. Ahora terminamos con 2 bajos. 1 y 2. Ya tenemos la mitad de la hoja lista. Comenzamos con 2 puntos bajos, terminamos con 2 puntos bajos. Esto va a aplicar para cualquier tamaño de hoja que quieran hacer con 10 cadenas, 12, 8 o lo que sea. Y luego los puntos del medio van a ser medios puntos altos. Hacemos una cadena al aire para girar, tomamos el primer punto y repetimos lo mismo que hicimos en este lado. Un punto bajo y 2 puntos bajos. Ahora corresponden los medios puntos altos hasta que nos queden 2 cadenas para llegar al final. Volvemos a hacer lazada, sacamos la hebra y las pasamos de una vez. Sacamos hebra, la estiramos un poco, pasamos de una vez. Y así vamos a completar el resto
de los puntos que nos faltan. Aquí ya nos quedan solamente los dos del final, los vamos a terminar con puntos bajos. 1 y 2. Y ahora unimos donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar y ajustamos. Esto se va a recoger así un poco, pero no importa, solamente lo estiran y listo. Ahora vamos a utilizar un trozo de alambre. Este mide aproximadamente unos 30 centímetros de largo, pero deben de medirlo el contorno de la hoja para que les quede todo alrededor y un trozo extra para el tallo. Este es calibre 30, es delgado, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan. Lo colocamos de esta forma, justo encima de los puntos para que nos quede por dentro. Hacemos una cadena, esta no cuenta, y ahí mismo hacemos el punto. Ya tenemos el punto bajo y el alambre nos va quedando por dentro. Siempre deben de asegurarse de mantenerlo encima de las cadenas para que les quede por dentro del tejido, si no se va a salir y no les va a servir de nada. En el siguiente hacemos un aumento. Hacemos 1 y 2 puntos en el mismo lugar. En el que le sigue hacemos solo 1. En el siguiente hacemos un aumento. Y esta va a ser la secuencia que vamos a seguir hasta llegar a la cima de la hoja. Un punto solo, un aumento, un punto solo y un aumento. Cuando hayamos llegado a la parte de arriba, terminamos con el aumento. Ahora hacemos un punto solo. Tejemos 2 cadenas al aire un poco flojas. Y nos vamos a pasar por dentro de estas 2 hebras que se ven aquí. Como el color es un poco oscuro, no se aprecia bien, pero cuando lo estén tejiendo, las van a ver perfectamente. Sacamos y hacemos el punto bajo. Es para crear una especie de punta encima. Continuamos en el siguiente con el aumento. 1 y 2. En el que le sigue, solo 1. Y el que le sigue, aumento. Vamos a seguir la misma secuencia que hicimos en el otro lado. Un punto y un aumento. Y se va viendo de esta forma. Vamos a completar toda esta mitad hasta que lleguemos a la parte de abajo, donde lo vamos a unir en la primera donde comenzamos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Pero vamos a dejar un trozo extra, aproximadamente unos 6 centímetros, para enrollarlo en el tallo. Una vez ya terminamos, hacemos el nudo, colocamos los 2 alambres que tenemos en la parte de abajo juntos y los vamos a enrollar con la hebra. Solamente le vamos dando vuelta así a la hoja y automáticamente nos va quedando enrollada la parte de abajo. Lo cubrimos todo hasta dejar aproximadamente 1 centímetro para llegar a la parte de abajo. Luego abrimos la hebra, la pasamos por dentro y estas 2 puntas que nos quedan las vamos a torcer para que no se suelte la hebra. También lo pueden pegar con silicona caliente. Cortamos lo que nos sobra y listo. Ahora solo nos queda darle la forma. Como tiene el alambre es muy fácil, la podemos hacer más redonda, más alargada. Aquí ya yo tengo varias. Van a necesitar aproximadamente 15 para cada una de las ramas. Para comenzar a armar la primera rama, tomamos un trozo de alambre de aproximadamente unos 40 centímetros de largo y es un calibre 8, es bastante grueso y resistente. Ustedes pueden utilizar el que tengan, puede ser de los ganchos para colgar la ropa o uno que sea firme. Ahora vamos a tomar lana de color verde, la colocamos así de esta forma y la vamos a enrollar un poco para cubrir el alambre. Luego le vamos a dar una segunda vuelta para que nos quede un poquito más grueso. Ahora que ya lo tenemos así de esta forma, vamos a colocar las hojas. Esto tiene un lado del derecho y un lado del revés. Esta parte se nota un poquito diferente, pero no es demasiado. Es el lado del revés y este es el lado del frente. El lado del frente lo vamos a colocar hacia arriba para cuando lo torzamos hacia abajo se vea bien. Colocamos la primera
y le vamos a dar unas cuantas vueltas apretadas lo más que se pueda. Colocamos la próxima de frente y también le vamos a enrollar un par de veces. Luego continuamos con otras dos. Estas están de frente de este lado, ahora las otras las ponemos al lado contrario para que nos vaya quedando la forma y vamos enrollando. Así vamos a completar todo el tallo y todas las hojas deseadas. Una vez terminamos de colocar todas las hojas, así nos queda. Ya luego lo vamos a acomodar porque al ir enrollando toda la hebra se nos van torciendo las hojas. Le dimos aproximadamente unas 2 vueltas para que el tallo se vea un poquito más grueso. Llegamos a la parte del final, cortamos la hebra y hacemos un nudo. Pero para que nos quede mucho mejor, vamos a colocar silicona caliente y con cuidado de no quemarnos, vamos a terminar de enrollar toda la hebra. Esto es para estar seguros de que nos quedó mucho mejor. Enrollamos, cortamos lo que nos queda y ya está listo. Así nos quedó. Y así en la parte de arriba. De estas vamos a hacer aproximadamente unas 3 o 4 ramas dependiendo de su gusto. Y las vamos a colocar en un jarrón, florero, lo que ustedes tengan. Pueden colocarle tierra, arena o piedra, pero es mejor colocarle un material pesado como la arena para que no se estén moviendo. Ya les voy a mostrar cómo se ve terminado. Una vez terminada, es así como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.